cada uno sumando a su comprensión del impacto del derecho en diversas culturas y sociedades. Este bagaje internacional enriquece su perspectiva, permitiéndole abordar el derecho peruano con una visión única que reconoce tanto la singularidad local como las tendencias globales. Proveniente de una familia con un legado significativo en la política y el servicio público, con un padre que ha sido alcalde y un tío que ha servido como presidente regional y congresista, su aspiración a contribuir al bienestar y desarrollo de Perú a través de roles clave en la política y la gestión pública resuena con un profundo sentido del propósito y responsabilidad. Hoy nos presenta El Derecho en Perú, claves para navegar en el sistema legal, un libro que no solo destila su vasta erudición, sino que también refleja su compromiso inquebrantable con la promoción de la justicia, la equidad y el progreso en su amada patria. Este trabajo es una invitación a comprender el derecho peruano desde una perspectiva amplia y profundamente informada, un recurso invaluable para cualquier persona interesada en el impacto del derecho en la sociedad. Por favor, acompáñenme en dar una cálida bienvenida a este libro autor y verdadero erudito del derecho, un visionario dedicado a forjar un futuro más justo y equitativo para todos. Un aplauso para él. Gracias. También presentamos al señor de Juan Pascual Chumpitaz Valverde, abogado Juan Pascual Chumpitaz Valverde, de la Ilustre Orden del Colegio de Abogados de Lima, un estudioso del derecho constitucional, cuenta con 2 maestrías y 2 doctorados, es egresado del CAE en la especialidad de Inteligencia, Estrategia y Competitiva, es abogado litigante y también de liderar gerenciamiento legal en el ámbito corporativo, además de contador público colegiado en ejercicio, experto en prevención de lavado de activos y formalización de negocios. Y como segundo está también, ¿cómo se llama? El segundo comentarista, Paolo Aldear, que está por llegar. Entonces, un aplauso para los ponentes. Este libro es una obra imprescindible para tener una mirada nueva, una mirada diferente, una nueva forma de pensar acerca del sistema legal, del derecho, que algunos lo consideran una ciencia, otros no, pero vamos a ser generosos y decir que es una ciencia social. Como ustedes saben, cada país tiene un distinto sistema social, sistema legal, y este libro es una mirada profunda, una mirada diferente para entender cómo funciona en nuestro país, en el Perú, en este hermoso país que lo han llamado Perú, reflejando la historia, la cultura, los valores que tenemos como nación. Entonces, este libro desentraña la complejidad del sistema legal, porque es realmente complejo, presentándonos las tradiciones indígenas ancestrales, hasta los conceptos legales modernos, y brindando una visión detallada de la evolución legal del país, de cómo ha ido evolucionando desde la época de los incas, por ejemplo, hace ya más de 200 años, porque ha ido evolucionando, así como nosotros nacemos, crecemos y vamos evolucionando como seres humanos, igualmente esta ciencia ha ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces, a través de esta exploración se revela cómo cada era histórica ha tenido sus desafíos y además sus soluciones. Y por lo tanto ha dejado una huella indeleble en la ley en el Perú. Entonces, en este libro emprendemos un recorrido fascinante, un recorrido maravilloso, que va desde los inicios del sistema legal peruano hasta en la actualidad, hasta el año 2024, que define lo que es la justicia. Entonces, en este libro se analizan eventos trascendentales, importantes en la historia del Perú, la estructura de nuestro poder judicial. Acá por eso tenemos muy cerca el Palacio de Justicia, que fue construido en 10 años y que forma parte del patrimonio de la nación.
Así que desde los albores del sistema legal hasta lo que es ahora en la actualidad. Entonces, en este libro se analizan eventos importantes y además los principios del derecho constitucional del Perú, de nuestro país. Y aparte que procuro ofrecer una perspectiva práctica de los derechos humanos, civiles, acá en nuestro país. Entonces, este libro es más allá de un compendio de leyes y regulaciones. Lo que yo aspiro, y espero lograrlo, es hacer un puente entre la teoría y la práctica. Y yo los invito a cada uno de ustedes a la reflexión, a que reflexionemos, que esta sea una noche de reflexión para hacernos más inteligentes. ¿A reflexionar qué? Pues a reflexionar sobre el papel que el derecho está teniendo en nuestra sociedad. Y aparte en el camino hacia la justicia y la equidad, y si lo estamos logrando o si por el contrario deja mucho que desear. Esa reflexión me impongo a mí y también les dejo a cada uno de ustedes. Reflexionemos eso. Ahora bien, es una herramienta, a mi parecer, obviamente soy muy generoso, discúlpeme, pero lo puedo hacer. Es una herramienta invaluable, no solamente para estudiantes de derecho, sino también ya profesionales del derecho que están ejerciendo, y no solamente para estudiantes, profesionales, sino para todos nosotros que deberíamos estar interesados en las bases legales que están rigiendo la vida cotidiana y nuestra interacción entre nosotros y el Estado, las instituciones. Entonces, este libro es una guía esencial para entender, comprender el complejo sistema legal peruano. Y lo que busco, lo que aspiro, lo que deseo es ofrecer conocimiento y una perspectiva crítica además. Porque no voy a ser ni generoso ni mezquino, sino voy a ser realista y con una observación práctica de lo que debería ser también. Crítica sí, pero con benevolencia, por supuesto. Sobre cómo podemos avanzar nosotros hacia ser un país donde la justicia y la ley promuevan un Perú justo, inclusivo y sobre todo democrático, que son nuestros valores que actualmente tenemos. Así que la pregunta es, ¿por qué he escrito este libro? ¿Alguien me podría dar alguna idea? ¿Por qué es que presento este tema, lo pongo en el tapete? ¿A qué se debe? ¿Alguien quiere intervenir? A ver, ¿por qué he escrito el libro? ¿Por qué crees que yo he escrito el libro? Bueno, rompiendo seguramente un poquito el protocolo, amigas y amigos presentes, como bien manifiesta el autor del libro, Juan Carlos, efectivamente la enorme preocupación de lo que vivimos el día a día en nuestro país, lo que significa hacer justicia, y esa coloquialidad, Juan Carlos, cuando escuchamos pues en la calle justicia que tarda no es justicia, es parte de la preocupación que entiendo que has percibido, o cuando ya vamos en esa complejidad de una especie de un leviatán enorme, de un leviatán que genera una complejidad porque tienes normas sustantivas, normas adjetivas, tienes normas que tienen que compulsarse, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va la línea de tu preocupación, que te ha animado a escribir un libro que sobre estas 196 páginas creo que son especies de pinceladas para la complejidad de lo que significa hacer justicia en nuestro país. Sí. Gracias Juan por tu intervención, gracias por enriquecernos mutuamente. Entonces sí, este libro es un puente entre la teoría y la práctica legal, entre el pasado y el presente, porque nuestro presente viene por nuestro pasado, no podemos negarlo. Tenemos que tenerlo presente para saber de dónde venimos. Porque acá, el 2030, este va a ser el pasado y ahí va a ser el presente. Entonces, mi propósito no es solamente educar y educarme a mí mismo, porque así me educo doblemente, aprendo más y me sigo educando, sino también invitarlos a que reflexionemos todos sobre el papel que está jugando en nuestra sociedad y el camino hacia la justicia, la equidad. Acá presento unos casos recientes de lo que ha pasado en el Perú y nos embarcamos en un viaje a través del laberinto legal peruano. Seguramente a ustedes les gusta viajar, entonces este es un viaje
a través del sistema legal peruano, que nos sumergimos en una exploración de nuestra identidad y nuestra evolución continua. Entonces, yo espero que este libro sea una brújula. Imagínense que estamos viajando, estamos en el océano y requerimos una brújula, si no estamos desorientados. Entonces, la idea es que con el saber, con la cultura, el intelecto, podemos tener una brújula que nos guíe a través de estos mares, a veces tumultuosos, a veces pacíficos, o a veces que solo somos espectadores probablemente, pero querramos o no estamos navegando. Entonces este libro es como una brújula pero confiable, no es una brújula más, sino es una brújula confiable que nos guía a que comprendamos más profundamente y matizar el sistema legal en nuestro país, enriqueciéndonos y profundizando en esta ciencia social. Así que combino una perspectiva única a través de las variadas experiencias profesionales y busco que el diálogo se enriquezca para poder seguir mejorándolo. Así que este libro trasciende la media función teórica, sino que también es una reflexión a que nos comprometamos a ser participantes activos. Ahora ustedes dirán, ¿cómo voy a ser un participante activo? Pues podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Tenemos más poder de lo que creemos. No debemos de menospreciarnos, pero tampoco pensar más allá de nuestras capacidades. Un intermedio. Sí, busco trascender, es una invitación a sumergirnos, a reflexionar y a creer que la justicia y la ley sí es posible para lograr un mejor país, para lograr un país inclusivo, donde haya justicia, porque podemos ser mucho mejor de lo que ya somos. Y eso es nuestra responsabilidad de cada uno, porque cada uno de nosotros hacemos un mejor país. Así que los invito a que seamos participantes activos y construyamos juntos el país que queremos tener, que queremos disfrutar y vivir. Así que ahora voy a describir lo que es el libro. Este libro es una obra integral que desglosa la estructura y funcionamiento en el sistema legal. Nos ofrece una mirada con fundamentos históricos. Por ejemplo, pues si ustedes abren el libro, acá vamos a poder ver, habla de los incas y de los españoles, cómo ellos, los españoles, impusieron su sistema legal cuando llegaron aquí a América y conquistaron a los incas. Acá les muestra cómo sucedió la estructura del sistema legal, que fue una ingeniosa combinación centralizada en la autoridad, la descentralización en la administración de justicia en el tiempo de los incas. En ese tiempo, el inca era la figura suprema y su palabra era la ley máxima. La ejecución de estas leyes se llevaba a cabo en el ámbito local por los curacas. Así que acá en el libro nos ofrece una versión de la historia, cómo los líderes locales poseían un conocimiento íntimo de las costumbres y necesidades específicas de su gente. Cómo esta cercanía les permitía administrar la justicia de manera efectiva, asegurando que las decisiones fueran pertinentes y respetaran las tradiciones locales. Entonces, empezamos con una revisión de la evolución del derecho, resaltando la interacción entre la legislación indígena y las influencias coloniales. Cómo los españoles influenciaron en la nueva legislación colonial imponiendo la suya. Entonces exploramos áreas del derecho clave como el derecho penal, el derecho civil, o por ejemplo el derecho administrativo, el derecho ambiental y el derecho laboral, proporcionando un entendimiento claro de sus principios, la jurisprudencia relevante y su interpretación práctica en el contexto peruano. Así que les ofrezco acá casos históricos, por ejemplo de Alberto Fujimori. También les muestro un caso, un estudio de ese caso y lo que representó para la jurisprudencia actual. Y además ilustro cómo las decisiones legales pueden influir en nuestra vida cotidiana, y no solamente en nuestra vida, sino en el desarrollo de todo un país. Así que acá busco ofrecerles un recurso académico
una herramienta útil para cualquier persona interesada en comprender los mecanismos que rigen nuestra sociedad a través de un lenguaje accesible y ejemplos claros. Los invito a reflexionar al respecto y espero que este libro sea una contribución valiosa para quienes buscamos navegar o para quienes navegamos pero sin saberlo, lo estamos haciendo ya y queremos comprender mejor cómo funciona el panorama legal en nuestro país. Ahora bien, voy a explicar la metodología que he usado para el libro. Acá me he centrado en una aproximación holística y multidisciplinaria para abordar los complejos aspectos del sistema legal. Número 1, la investigación documental y jurisprudencia. Una profunda revisión de fuentes primarias, secundarias, incluyendo legislación, jurisprudencia, documentos históricos, para comprender y analizar cómo ha evolucionado desde ese entonces hasta la actualidad. Aparte, he hecho un análisis de casos históricos y contemporáneos. Un estudio detallado de casos judiciales emblemáticos. Ya les adelanté uno de Alberto Fujimori, para ilustrar cómo las decisiones legales han influenciado al contexto social, político, incluso económico también de nuestro país. Aparte, he utilizado un enfoque multidisciplinario, integrando perspectivas como por ejemplo de otras disciplinas, como por ejemplo la historia, la sociología y la ciencia política. Estas tres disciplinas que complementan al derecho para tener una visión más rica, más matizada y no solamente desde el derecho, que si bien es cierto nos ayuda a entender, a comprender, pero es insuficiente si no vamos también con la historia, si no vamos también con la sociología, si no nos ayudamos de la ciencia política para entender, para comprender qué realmente sucede en nuestro país. Entonces así obtenemos una visión más rica, más inteligente de cómo el derecho interactúa con otros aspectos de nuestra sociedad. Y número 4, colaboración con expertos. Juristas, académicos, profesionales del derecho han hecho su pequeño aporte en temas específicos, enriqueciendo también el análisis y conclusiones. Entonces, todo eso logra que este libro sea una versión más rica, más variada, más inteligente, más hermoso, más bello. Y aparte del quinto, una participación comunitaria y entrevistas. Recolección de testimonios, experiencias directas de individuos, comunidades afectadas por el sistema legal, etcétera, etcétera. Para tener una versión de lo, entre comillas, de otros aspectos de otras clases sociales, para complementar el análisis teórico y normativo. También una comparación entre el sistema legal y otros sistemas legales alrededor del mundo. Por ejemplo, el sistema francés, el colombiano, cómo manejan este tema en Brasil, en Chile, en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y más países. Entonces hay que también saber cómo funcionan esos países para poder comparar y de esa manera traer, incluso adaptando a esta sociedad, algo que podamos importar del extranjero, de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, cómo manejan estas situaciones. Ahora, es complicado porque cada sociedad tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, historia. Sin embargo, probablemente podemos enriquecernos de algo sabiendo de otros sistemas legales de otros países. Lecciones aprendidas también en otras partes del mundo. Potenciales áreas de reforma que podríamos implementar acá en nuestro país. Entonces este enfoque es uno metodológico que me ha permitido abordar el tema con una profundidad y amplitud. Aspiro que sea significativa para todos, para nuestra sociedad, ofreciéndome a mí y a ustedes una comprensión exhaustiva del sistema legal, los desafíos a los que nos enfrentamos, y sobre todo también las oportunidades de mejora que tenemos para lograr mayor justicia, mayor equidad, estos valores tan valiosos, tan importantes, que yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo: justicia, equidad, evitar la injusticia social, que todos podamos gozar de un sistema justo para todos y no solamente para algunos.
Entonces, los puntos fuertes del libro incluyen, número 1, la evolución histórica del derecho en el Perú. En eso empiezo una visión general de los orígenes, la evolución del sistema legal, destacando la influencia de distintos periodos históricos, los incas, los españoles, desde las normativas indígenas y cómo influenciaron los españoles cuando vinieron a esta parte del mundo. Número 2, ¿cuál es la estructura del Poder Judicial? Cómo la estructura, la organización y el funcionamiento de todas las cortes ha proporcionado una comprensión clara de cómo realmente funciona el sistema aquí en el país. 3, desafíos de estrategias anticorrupción. Como ustedes saben, la corrupción es uno de los principales problemas de este país. El Nobel de Literatura Vargas Llosa habló al respecto, que ese es uno de los principales desafíos que queda por superar. Si no lo logramos, no podríamos seguir desarrollándonos como país. Cada vez que yo reviso el ranking de transparencia internacional, veo con admiración al país más transparente de la Tierra. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el país más transparente de la Tierra según el ranking de transparencia internacional? A ver, ¿alguna idea por ahí? Está en el continente europeo. ¿Suiza? Cerca, pero no es Suiza. A ver, otra idea, por favor. ¿Cómo? Suiza. Suiza está en un buen puesto, pero no es el más transparente. Noruega también está en un buen puesto, pero no es el más transparente. ¿Otro? Corea, ¿puede ser? ¿Cuál? Corea. Finlandia. Corea. Finlandia es, según el ranking de felicidad, el país más feliz de la Tierra, pero no es Finlandia. ¿Habrá alguna otra idea? Cuidado. Andorra. Un paraíso fiscal, están mencionando por ahí. El país más transparente de la Tierra según el ranking de transparencia internacional. Está en el continente europeo. ¿Es uno de los países nórdicos? No, no es eso. ¿No? Tampoco, no es Finlandia. Tampoco es Finlandia. Dinamarca. Dinamarca es el primer puesto en el ranking de transparencia internacional. Es el país donde hay menos corrupción en el mundo. Menos. Y según el ranking de felicidad, es uno de los rankings de desarrollo humano, según Legato, el índice de Legato, ¿cuál es el primer puesto? En el índice de prosperidad de Legato. A ver, ¿cuál es el país que está en el primer puesto en el ranking de prosperidad? ¿Cuál? Islandia, no. ¿Otro? Tampoco. A ver. Tampoco. Dinamarca. Dinamarca es el país más próspero de la Tierra según el índice de prosperidad de Legato, es decir, donde la gente tiene mejores condiciones de vida, en promedio de seguridad, desarrollo económico, libertad, seguridad, salud, de derechos humanos. Haciendo un promedio de todos estos índices, Dinamarca es el país con mayor desarrollo. Y aparte es el país más transparente del mundo. Así que veamos que hay una correlación. Mayor desarrollo humano, mayor prosperidad como país, como ciudadanos y mayor transparencia. Por eso que es tan importante luchar frontalmente contra la corrupción, porque eso no permite que una sociedad se desarrolle y avance. Es como una enfermedad que hay que extraer de raíz. Y todos los que están en esa índole, pues que no pertenezcan, que no participen activamente en el Estado. Así que este es otro de los desafíos que tenemos como nación y que tenemos que reflexionar. Comprometernos con la transparencia. Recordar que si queremos desarrollarnos como individuos, debemos de procurar siempre la transparencia, debemos de estar comprometidos con el desarrollo y con la lucha frontal contra todos los valores bajos, la injusticia, la inequidad que podemos ver en la sociedad. Ese es un compromiso que debemos de hacer todos para poder crecer como nación, como país y finalmente llegar a formar parte de la OECD, del Club de los Países Ricos y Desarrollados. Así que espero que se unan a ese deseo de que debemos de aspirar como país para el bienestar de la sociedad y sobre todo para el bienestar de cada uno de nosotros. Así que en el libro precisamente hablo de eso, de la importancia que tiene la lucha contra la corrupción y cómo
podemos poner nuestro grano de arena para vencer todo lo que nos está limitando, poder crecer y desarrollarnos y sobre todo alcanzar la felicidad. Porque ¿cómo podemos alcanzar la felicidad si no hay desarrollo humano, si no hay crecimiento económico? ¿Cómo podemos alcanzar verdaderamente el éxito si no hay recursos, si no hay infraestructura, hospitales, carreteras y todo lo demás? Entonces, la felicidad está unida al desarrollo humano, a la prosperidad como país. Y acá en este caso, regresando al tema, menciono los desafíos y estrategias anticorrupción que podemos implementar y que debemos hacer desde los altos esferas del poder. Se examinan además la protección de los derechos humanos. Acá en el Perú, con respecto a los derechos humanos, estamos a nivel intermedio de la tabla. Hay países donde hay mucho más respeto a los derechos humanos y hay países donde no hay ningún respeto a los derechos humanos. Aquí en el Perú estamos a nivel intermedio todavía. Nos falta mucho trabajo por hacer para madurar como nación, como país. Así que yo estoy comprometido con el desarrollo, con mi persona y con el nivel país. Espero que cada uno de ustedes también se comprometan a su propio desarrollo, porque eso está en base a la felicidad, al progreso, a la prosperidad. Entonces vemos también derechos humanos, la justicia social, que es tan valioso, la globalización y el derecho internacional. Analizo el impacto que está teniendo la globalización y los desafíos del derecho internacional, incluyendo la adaptación del sistema legal a los tratados internacionales, la cooperación transfronteriza. Y aparte, el sexto punto, la innovación, la tecnología en el derecho, la importancia de incorporar tecnologías emergentes, blockchain, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el blockchain? ¿Alguna idea? Es una de las tecnologías exponenciales. Está muy ligada, si conocen criptomonedas, las criptomonedas son posibles gracias a la blockchain. Si no habría blockchain, no podrían existir criptomonedas. Antes era una fantasía, pero hemos logrado llegar a ese nivel tecnológico y gracias a eso es que existen todas las criptomonedas, más de 2.500 criptomonedas en el mundo. La más importante, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera que nació? ¿Cuál fue la primera criptomoneda que nació en el mundo? ¿Y qué año? A ver, ¿quién sabe? Bitcoin. Eso, Bitcoin. ¿Qué año nació? En el año 2008. En el año 2008. ¿Quién fue el creador? Satoshi Nakamoto. Es el seudónimo, no se sabe si es una organización, si es una entidad, si es un grupo de personas, no se sabe. Pero fue una gran innovación y los que supieron lo que representaba, pues compraron todo lo que pudieron. Los que no sabían leer código, los que no sabían de programación, dijeron que era una estafa, que era algo muy negativo. Y así han dicho muchos grandes bancos. Pero hace años el Bitcoin valía apenas centavos y hoy está más o menos en los $50,000 más o menos, ¿no? Ya incluso han sacado un ETF en Nueva York por el cual van a poder entrar dinero institucional, dinero muy fuerte. Entonces muchas personas se han beneficiado grandemente de esta innovación del Bitcoin, pero no solamente Bitcoin, Ethereum también, que es la segunda gran criptomoneda de capitalización bursátil. ¿Alguien conoce otra criptomoneda? Hay más de 1.000 criptomonedas en el mundo. La primera es Bitcoin, la que nació, después Ethereum con contratos inteligentes. Estas criptomonedas son posibles gracias a la tecnología blockchain. Es una de las tecnologías exponenciales del presente y del futuro. Y no solamente se puede aplicar en el mundo de la criptomoneda, sino en muchos ámbitos. Pero se requiere tecnología, se requiere saber realmente cómo hacerlo, ser un experto en estos temas y poder implementarlos con inteligencia. También se puede usar para reducir la corrupción. Porque si yo, por ejemplo, le doy $1 millón a Juan, ¿okay? Tendría que tener un banco para que valide que de mi cuenta salió 1 millón y en su cuenta entró 1 millón. Necesitaría un banco. O si no, sería el doble gasto y no podríamos contabilizar. Pero con la tecnología blockchain ya no necesito un banco. Simplemente yo le transfiero de mi cuenta 1 millón a Juan, él recibe y no necesitamos intermediario. Ese es el gran beneficio que tenemos con la tecnología blockchain. Así que los invito a que seguir investigando esta tecnología maravillosa que nos abre las puertas a nuevas oportunidades magníficas. Y aparte también reviso casos legales históricos
hago un recuento de casos legales históricos que han marcado hitos en nuestro país. Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos en la Cantuta, por ejemplo. Y otros casos más emblemáticos que ustedes ya conocen. Y aparte doy una visión hacia el futuro. ¿Qué país queremos al 2030, 2040, 2050? Estamos construyéndolo día a día. Así que hagámoslo con responsabilidad. Con mucha responsabilidad, porque cada uno de nosotros somos los artífices del país que queremos de acá al futuro. Entonces concluyo con una reflexión sobre la necesidad de un enfoque proactivo, adaptable para manejar el sistema, enfatizando la importancia de la innovación. Yo me confieso un innovador y también ustedes espero que se conviertan en innovadores, porque gracias a la innovación es que tenemos el mundo que tenemos. Si no existiera la innovación, no habría WhatsApp, no habría Facebook, no habría Instagram, no habría estos desarrollos tecnológicos maravillosos que tenemos ahora. Sin los innovadores, que son los que nos dan un mundo mejor, seguiríamos probablemente movilizándonos a caballo. Y ya no tendríamos autos como Henry Ford, por ejemplo, como Nikola Tesla, por ejemplo. Innovadores de ese nivel. Tomás Alva Edison. Así que yo soy un innovador. Sé que hay mejores modos de transformar lo que tenemos en todas las áreas. En la educación, por ejemplo. Vamos a usar para la educación, vamos a usar la realidad virtual, la realidad aumentada, para poder implementar en la educación nuestra y de todos los de los escolares, desde primaria y secundaria. Vamos a poder visitar la pirámide de Keops en Egipto y maravillarnos con esa cultura milenaria desde nuestra casa con la realidad virtual, la realidad aumentada. Ya no va a ser necesidad de movilizarnos físicamente hasta Egipto y probablemente no nos dejen ver la tumba de Nefertiti, sino que de nuestra casa vamos a poder enriquecernos con esta cultura milenaria y vamos a poder aumentar nuestro saber, nuestra cultura. Y aparte, otra tecnología, la blockchain, también vamos a poder innovar en grandes sectores y grandes áreas del saber. Así que este libro trasciende la meta de ser una guía, es más que eso. Es una invitación a que profundicemos en la comprensión del derecho como pilar fundamental en la estructura de nuestra sociedad. Porque querramos o no, estamos en una sociedad donde, al menos, entre comillas, se ejerce el imperio de la ley. Y promovamos un Perú más justo, más inclusivo, más democrático, que son nuestros valores. Así que, la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de nosotros en este libro? El libro son nuestros mejores amigos. Si queremos ser personas más inteligentes, está demostrado por la ciencia que la lectura nos ayuda muchísimo. Quizás no podemos cambiar nuestros genes, quienes han sido nuestros padres, el país en el que hemos nacido, la época, pero sí tenemos cosas que podemos hacer. Está demostrado que mientras más leamos, nos ayuda a ser más inteligentes, nos ayuda a pensar mejor, de una manera más lúcida, más refinada, más versátil, desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Y no me quedo ahí anclado en mi CI, sino sigo aumentando en coeficiente intelectual, coeficiente emocional. Porque ya lo dijo el gran psicólogo de Harvard, Daniel Goleman, que la inteligencia emocional para el éxito es más importante que el coeficiente intelectual. Así que la lectura es uno de los mayores mejores hábitos que podemos tener. Yo les insto a ustedes a que se conviertan en un país que más lee, que más escribe. Eso es lo que hace la diferencia, de acá a mediano y a largo plazo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero un Perú culto, un Perú científico, un Perú inteligente que está avanzando y desarrollándose hacia el futuro. Y como yo no puedo influir en cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes elige qué vida quiere tener, yo sí puedo influir en mí mismo. ¿Qué persona quiero ser yo? Yo soy una persona inteligente, culta o todo lo opuesto. Los inspiro a que sigamos este ejemplo de Jorge Basadre, que decía que él quiere un Perú donde aspira a que haya una admiración por la decencia y una admiración por la cultura. Ese es el país que deberíamos tener. Entonces, este libro nos ofrece una utilidad significativa para un rango de lectores, estudiantes, profesionales, interesados en comprender las bases legales
las bases legales que rigen nuestra vida. Entonces, este libro nos sirve para estudiantes de derecho, también profesionales del derecho, porque nos proporciona una oportunidad para profundizar la comprensión de conocimiento sobre el sistema legal, abordando todos los desafíos que estamos enfrentando ahora. Todos los desafíos que estamos y oportunidades también. Aparte, nos ayuda a cualquier persona, sea la profesión que se dedique, nos ayuda a desvelar las complejas interacciones entre la ley y la justicia y cada fibra de la convivencia social, moldeando nuestras relaciones humanas, negocios, política, la relación con el medio ambiente. Entonces este conocimiento nos empodera, nos empoderamos a nosotros mismos a tener nosotros una visión clara de nuestros derechos, nuestras responsabilidades, porque todo derecho trae una responsabilidad, toda responsabilidad trae un derecho. Entonces este libro trasciende la mera función de la guía, se convierte en una invitación para que nos sumerjamos en la comprensión, la reflexión sobre el papel crucial que el derecho tiene en nuestra sociedad o que debería tener y que quizá no lo está haciendo todavía. Pero estamos reflexionando para realmente empoderarnos y transformarnos en esos ciudadanos que debemos ser, conocedores de nuestros derechos, nuestras responsabilidades y obligaciones, y sobre todo ser unos ciudadanos conscientes del Perú que estamos construyendo. Entonces, ahora mismo le doy el pase a Juan para que él también haga un comentario, una explicación del libro. Un aplauso, por favor. Gracias, Juan Carlos, apreciado amigo y todos los presentes, amigas y amigos que están participando, Juan Carlos, en esta magnífica presentación de este libro, que al verlo me causó mucha curiosidad y me imagino que a todos los lectores, a todos los que les interesa un poco la lectura y el estudio de lo que significa la parte jurídica o no jurídica, seguramente también solamente leer el título, acá has puesto el nombre de El derecho en el Perú, claves para navegar en el sistema legal, Juan Carlos. Que la primera impresión que me ha causado precisamente es que efectivamente has pretendido abarcar ampliamente esa enorme complejidad que te hablaba en el comentario anterior, pero ciertamente en tus casi 200 páginas has avisorado que necesitas inmiscuirte mucho más para poder abarcar toda esa complejidad de lo que significa hacer justicia en nuestro país, amigas y amigos. Entonces mi comentario dentro de ese mar de complejidades, yo diría, Juan Carlos, que esa impresión que le puede dar de preocupación para entender cómo puedo enfrentar una situación en la que me toca vivir yo como justiciable o yo como alguien que ha tenido un problema sin querer. Y podría, por ejemplo, ir a la cápita de lo que significa el derecho laboral en nuestro país, Juan Carlos. Desde un ciudadano que, bajo los sistemas contractuales que tiene nuestro país, se vincula a un empleador, se vincula a una empresa, se vincula a un capital nacional o se vincula a una empresa de capital transnacional, donde hay más complejidades, donde hay decisiones que se pueden tomar desde un directorio, y en un directorio, por cierto, que está compuesto por personas naturales, pero detrás de ellas seguramente podrá haber socios, personas naturales. Juan Carlos, tú que viajas por el mundo conoces muy bien estos aspectos, porque por el otro extremo también parte del accionariado no son personas naturales necesariamente, sino empresas también. Esa enorme complejidad que ya va generando solamente el ámbito laboral para ese ciudadano que está vinculado, por cierto, bajo una dependencia, un día termina siendo desvinculado de la empresa por X razones. Y este ciudadano que solamente seguramente se fue al SENAT, a un centro tecnológico,
o de repente no tuvo la oportunidad de nosotros de investigar un poco más o ir a un claustro universitario, no se percató que en algún momento iba a necesitar un libro como este y entrar en un mar de normativas donde no es tan sencillo comprenderla y entenderla. Entonces yo digo, bueno, me han desvinculado, voy a tener que requerir seguramente una asesoría como corresponde de un abogado, de un hombre de leyes, es más, de alguien que conoce precisamente la especialidad del ámbito laboral. Ahí no vamos a ir, pues, por cierto, al derecho colectivo, sino al derecho individual, porque es una persona que ha sido despedida. Juan Carlos aborda precisamente en su libro aspectos en manera de pincelada de lo que significan estos problemas del derecho laboral en nuestro país. Uno de los puntos, Juan Carlos, que muy bien lo has acertado, efectivamente, amigas y amigos, ustedes conocen más o menos nuestro sistema de nuestro país complejo, pero que tenemos nuestro Código Penal, en sus normas sustantivas y adjetivas. Cuando vamos también al ámbito civil, igual conocemos nuestro Código Civil sustantivo, las normas adjetivas y así vamos conociendo cómo se cimientan las bases del penal, del civil o de otras ramas del derecho. Lamentablemente en nuestro sistema laboral, en lo que atañe a las normativas, normas profusas es la que nos rigen hasta la fecha. No tenemos un código laboral, desde el Ministerio de Trabajo, el MINJUS, el Ministerio de Justicia, tantos esfuerzos que hicieron, hay proyectos muy bien avanzados, pero valgan verdades, amigas y amigos, aún no tenemos un código laboral que rija las bases para hacer justicia cuando se atañe a materia de temas laborales de nuestro país. Y este ciudadano seguramente va a tener que acudir, no necesariamente pues a un abogado de oficio, ¿no? Sino seguramente irá a la sede del Ministerio de Trabajo, en la sede administrativa, o de repente podrá tener que acudir a SUNAFIL, auxiliarse un poco de las normativas y lograr un nivel de entendimiento de cómo voy a enfrentar yo un problema que en ningún momento imaginé seguramente tenerla. Simplemente yo me vinculo a la empresa, voy a trabajar, de pronto por X razones termino desvinculado. Entonces en ese escenario ya tenemos un problema que nos obliga a tener conocimientos básicos de cómo enfrentar y cómo buscar las soluciones desde el ámbito de las correctas liquidaciones de los beneficios sociales, o si por otro lado de repente ya no es muy recurrente esto de las reposiciones laborales, pero sí son aspectos que incluso nuestra magna constitución, la constitución política del Perú, el cuerpo de ley, la normativa que rige, dicho sea de paso, Juan Carlos, tu libro sale en su primera impresión una de las constituciones más longevas de nuestro país, porque 30 años cumple nuestra constitución política desde el año 1993, en que después de trajinar, por cierto, en gobierno del presidente Fujimori, bien o mal, con acuerdos y desacuerdos, con todo lo que ha significado una serie de reformas, esta constitución que ha sido N veces modificada en el tiempo, pero nos ha regido y nos sigue rigiendo. Y sobre eso también aborda este aspecto laboral, ¿no? Un derecho tan fundamental en lo que significa el trabajo, amigas y amigos. Y el trabajo, por el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo que le dedicamos, no podemos decir que son derechos irrenunciables en estos aspectos. Alguien decía por ahí, dentro de lo más complejo, yo prefiero tener un buen arreglo que un mal juicio, ¿no? Pero en el ámbito laboral no podemos decir eso, pues. Bueno, lleguemos a un acuerdo, pero sin esa renuncia de los derechos laborales. Porque el día que nosotros, bajo ese pesimismo, decir, no quiero trajinar en exigir mis derechos, voy a arreglar y voy a renunciar a mis derechos laborales, entonces ya yo mismo me estoy permitiendo ser disminuido en un derecho tan fundamental que la Constitución lo prevé ciertamente. Juan Carlos también toma pinceladas en su libro referente al aspecto tan fundamental, amigas y amigos, de lo que significa seguramente la defensa cautiva, o también nosotros vemos pues desde la ilustre orden del Colegio de Abogados de Lima, desde la Comisión de los Derechos Humanos,
Cuando, por cierto, se convoca, ¿no?, a abogados que necesiten poner esa cuota de sacrificio, esa cuota de desprendimiento y, digamos, hagan trabajos a honores en las comisarías, en los distritos emergentes, ¿por qué no decirlo también? Porque de lo que se necesita es concientizar al ciudadano de a pie que conozca más los derechos que nos atañen como ciudadanos peruanos. Juan Carlos lo ha precisado, que somos un país que menos lee, sin lugar a duda, todos al unísono decimos verdad, somos un país que menos lee, que necesita más cultura, que necesita ese más entusiasmo de abrir las hojas de cada libro para lograr un entendimiento básico. Este libro de Juan Carlos, y bien lo ha precisado, ha tenido una cuota de desprendimiento por parte del autor, porque se ha quitado toda esa investidura de ese tecnicismo jurídico que nos gusta a nosotros los abogados, y lo redacta en una forma tan sencilla que es de fácil apreciación, lectura y entendimiento, sea para el abogado, el que se está formando como abogado, que mejor que el propio abogado, o los estudiantes de otras carreras afines, de todas las ramas, amigas y amigos. Un nivel de entendimiento con una redacción que les invito a que visiten sus hojas, analicen, lean y, por cierto, den sus opiniones que correspondan al caso. Juan Carlos, en sus casi 200 páginas, también aborda, también a manera de pinceladas, algunos puntos de lo que significa el problema de derecho de la familia en nuestro país. Y alguien manifestaba por ahí que, dado un escenario complicado y el Perú bajo una gran informalidad que nos avasalla año a año, qué bien que desde el Ministerio de Justicia y los hacedores, desde el Poder Judicial o desde las instituciones que están como una especie de observatorio del derecho jurídico, del derecho, de lo que significa también hacer justicia, Juan Carlos, en un momento dijeron: ya no se debe exigir la firma de un letrado o de un abogado cuando se trate de aspectos tan fundamentales como una madre que va a plantear o va a incoar una demanda frente al padre de su hijo porque no lo ha reconocido, o por un tema de alimentos o un tema de régimen de visita. Acertadamente Juan Carlos lo manifiesta y lo aborda ahí. Por cierto, hay aspectos que en el derecho de familia se tiene que tomar conciencia. Porque los abogados, cuando nos ponemos nuestra medalla y juramos por nuestra profesión, decimos efectivamente, pues, vamos a llevar unas causas, si posible, gratuitas, y así tiene que serlo, ¿no? ¿Y por qué no defender a una ciudadana, a una hermana, a una peruana que tiene estos problemas? Si está requiriendo alimentos para su menor, menos va a tener, por cierto, para los honorarios de un abogado. ¿Por qué somos tan injustos también nosotros los abogados? Yo creo que también hay que generar conciencia por ahí, porque de eso se trata, hacer justicia y más justicia en nuestro país. Juan Carlos también aborda aspectos fundamentales del derecho precautorio, de lo que significa cuidar nuestro planeta y nuestro global warming tan preocupante para el mundo. Y este año, por cierto, hemos sido noticia mundial. Hace pocos días veíamos en las principales noticias inglesas y todos los idiomas del mundo cómo el Perú efectivamente viene una ola de calor enorme. Y por cierto, los compliance de las empresas o de seguridad y salud en el trabajo ya están exigiendo normativas. SUNAFIL mismo está diciendo: mire, voy a ir a inspeccionarte, a ver, tienes una flota vehicular, ¿cuántos vehículos hay? ¿Cuántos choferes hay? ¿Cuántos apoyan el vehículo? Las rutas, 8 horas, 6 horas, el cambio no va a ser suficiente. Quiero ver que le haya dado inducciones.
sobre cómo enfrentar esta ola de calor y cómo protegerte. Será insuficiente seguro el tema de las cremas que tanto nos gusta echarnos a nuestros cuerpos cuando estamos frente al sol. Juan Carlos también se preocupa sobre estos aspectos tan avasallantes de lo que significa enfrentar los retos y desafíos en un próximo muy cercanísimo, amigas y amigos. Deepak Chopra, por cierto, que ya lo ha dicho también, que con la inteligencia artificial se vienen enormes retos que esperemos que en algo se equivoque. Y alguien dice, Juan Carlos, también pues que el derecho va a desaparecer con la inteligencia artificial, y muchos abogados se sorprenden, se preocupan y preguntan entre colegas y dicen, oye, ¿verdad que ya las demandas van a redactar nuestra inteligencia artificial, nuestro robot? Y que en un tiempo menos que cercano, un juez robotizado va a emitir una sentencia de borrador para ser revisada, nos va a cortar el tiempo. Bueno, esas preocupaciones hay que tomarlo con seriedad, pero también con optimismo de que nosotros, los hombres, no vamos a ser reemplazados por los robots. Juan Carlos, espero tu comentario al final sobre este punto que también genera preocupación en el mundo de la cientificidad y también en lo que significa la aplicación de todo el rigor del derecho, no solo del Perú, sino también en el mundo. Bueno, Juan Carlos, por cierto, que nos ha hablado referente a la moneda transnacional, al Bitcoin y todo lo que significa una especie de moneda de cambio tan diferente al tradicional, amigas y amigos. En ese aspecto también hay un gran reto, porque claro, esas pinceladas y los comentarios muy acertados que hace Juan Carlos en su libro, seguramente le obligará a editar, a hacer una nueva edición de su libro, actualizando, por cierto, lo vertiginoso de estos cambios que se vienen. Porque ya ustedes ven, se informan, conocen desde la media o desde cualquier tipo de comunicación avasallante que tenemos, los delitos cibernéticos, transnacionales, transfronterizos, están a la orden del día y el derecho siempre ha quedado relegado. Desde aquel ciudadano que va al Banco de Crédito del Perú, o al BBVA, o Banco Continental, o cualquier banco X, para decir, mire, está haciendo una transacción, tenía $5.000, hoy tengo solo $1. ¿Qué ha pasado acá? Yo no autoricé. No, usted autorizó, pero no es así. Fraude cibernético. El doctor Palpán del Instituto de Gobernabilidad nos hablaba de esa enorme preocupación el otro día y la experiencia que tiene también en estos aspectos, pero igual hay una enorme preocupación porque cada situación que se presenta generalmente termina yendo a la prensa, termina revelándose de que los bancos, las entidades financieras no dan solución óptima a estos tipos de reclamos de fraudes cibernéticos. Y qué mayor preocupación cuando Juan Carlos habla de Bitcoin y de estas monedas que no tienen ninguna frontera, que todo se hace la moneda de cambio por internet, no hay un domicilio fiscal seguramente tan identificado, físicamente por cierto, entonces también hay enormes preocupaciones que son abordados en el ejemplar que hoy estamos comentando. Aspecto tan fundamental del derecho empresarial también, amigas y amigos. Nos hablaba de los países más felices, nos hablaba de los países que tienen mayor transparencia, y entonces acá también tenemos que tomar en cuenta todos los compliance que las organizaciones están tomando en cuenta, porque si se trata de hacer justicia en nuestro país, entonces hay dos entes acá, o tres si podemos llamarlo: el sector privado, el Poder Judicial, y por otro lado tienes al Ministerio Público. Y si acá en el Perú hablamos pues de la división de poderes, el legislativo y el judicial, y el poder ejecutivo, entonces vamos a hablar del poder judicial, pero vecinamente se encuentra el Ministerio de
Ministerio Público, terriblemente afectado en estos últimos tiempos. Ya ustedes ven, se pretende descabezar a la Junta Nacional de Justicia, tiene sus problemas. Por el otro lado, los líderes de la policía dicen, bueno, nosotros vamos a luchar porque nosotros tenemos autonomía plena, pero pedimos auxilio al Ministerio Público. ¿Qué justicia esperamos, Juan Carlos, en esta situación complicada que vive nuestro sistema judicial en nuestro país? Esa pregunta que le planteo a Juan Carlos, también a manera de especial le aborda acá. Por cierto, usted no es mandrake para dar las soluciones, pero el planteamiento está dado ahí para que cada uno de nosotros pueda dar sus aspectos de comentario crítico y, por qué no, hacerle llegar las propuestas para una siguiente edición seguramente que pueda ser robustecida el libro de Juan Carlos Picón. Ahora, por cierto que Juan Carlos ha manifestado tu preocupación y has hecho una narrativa también a manera de pincelada desde que nosotros como hijos de la libertad surgimos con ese entusiasmo del Gestas Libertadora y la promulgación de la primera Constitución del Perú, pero también paralelamente la proclamación de la independencia del Perú, y lo que queríamos precisamente tener una democracia, una convivencia sana, y eso vemos que no, siendo un anhelado deseo, no lo alcanzamos a la fecha. Ahí lo decía pues el gran Basadre, ¿no? No es mejor país aquel que tiene grandes riquezas, sino mejores hijos para engrandecerla. Y otro gran jurista, que también sé que has leído mucho, decía que tenemos que recuperar la palingenencia moral del Perú. En tu libro, Juan Carlos, considero que los que más se van a beneficiar precisamente son aquellos ciudadanos de a pie que claman justicia en nuestro país. Yo, en mi trajinar como abogado litigante y que vengo también desde el derecho corporativo y como contador público, te agradezco y te felicito por esta magnífica obra, que sé que va a dar mucho que comentar, mucho que aportar, y en esa línea estamos para apoyarnos, porque queremos lo que precisamente Basadre dijo, seamos hijos para hacer la grandeza de nuestra patria. Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. Sí, ahora vamos a presentar al doctor abogado Di Stefano Palpán Luna para que dé su comentario sobre este libro. Gracias. Yes. Aplausos. Bueno, señores participantes, tengan muy buena noche. Estoy acostumbrado casi a hablar así sin micro. Y el día de ayer me enteré que se había publicado este maravilloso libro, El Derecho en el Perú, claves para navegar en el sistema legal, del doctor Juan Carlos Picón Sánchez. Y hace algunos minutos acabo de observar el contenido, y al haber escuchado al autor, como también al doctor Juan Chuspitaz, que no sé de qué forma hipnotizó a todo el auditorio, que gran parte estaba ya de repente transitando a través de toda la historia, desde la época del Incario, así como lo escribe el autor. Y veo cómo el autor observa la evolución desde la época del Incario, la colonia, el postcolonialismo, la república, la época de Jorge Basadre, y hoy en la modernidad, en el entorno de la transformación digital. Y para que no se duerman algunos, yo voy a ser muy breve. Entonces de pronto veo y observo cómo escribe el tema del sistema legal.
Y al dar algunas pinceladas, me remonto a la tridimensionalidad del derecho, a mis épocas iniciales del estudio del derecho, del entendimiento y su interpretación como el hecho, la norma y los valores. Pero aquí ya veo que el libro supera la tridimensionalidad del derecho. Y hoy vemos la cuatridimensionalidad del derecho, aumentándole la justicia social. Porque una transformación digital, o el simple el tema de la inteligencia artificial, tampoco va a resolver el tema de la justicia social en nuestro país. Porque allá en Alemania hace 20 años dijeron que la votación se hace voto a voto porque no puede ser electrónica, porque el ser humano es subjetivo. Y es tan subjetivo el ser humano que hasta ahora en Alemania se vota. Cada individuo un voto para poder fiscalizarlo. Entonces de pronto veo como el libro permite al lector, ya para terminar, un análisis de elementos que le van a permitir el derecho de su defensa social, que le van a permitir ver cómo el derecho ha evolucionado y cómo a través de su lectura podemos ir a través de la solución de los grandes problemas nacionales. El problema de la gran corrupción, el problema de la pobreza, el de la inseguridad ciudadana, el problema del empleo y entre otros tantos problemas que adolecen en nuestro país. Ayer seguramente han visto por los diferentes medios de difusión que arriba de 23.000 millones de soles se lo llevan las grandes mafias y corrupción en nuestro país. Y frente a ello no podemos estar paralizados, señores. Nosotros, y hace algunos minutos conversaba con el autor, que vamos a escribir un libro acerca de nuestra visión del país. Y que el segundo miércoles de abril vamos a hacer el 6º Seminario Internacional de Lucha contra la Corrupción, al cual todos ustedes van a estar invitados y va a ser con su constancia respectiva de ingreso libre. Yo solamente me queda, ya para no hacerlos descansar mucho como ya lo ha hecho el doctor Juan Chupitas, solamente me queda felicitar esta maravillosa obra que creo que después del libro de Marcial Rubio del sistema legal en el Perú va a ser de obligatoria lectura y de comprensión de nuestra realidad nacional. Fuertes aplausos para el doctor. Por favor, ¿alguna pregunta que quieran hacer a nosotros? Con toda confianza. Eso, con el micrófono. Un reconocimiento y buenas noches con todos, mi nombre es Diana Casallo, soy la amiga de Juan Carlos. Estoy muy agradecida por la invitación que me dio el día de hoy. Bueno, ante todo voy a felicitarte por tu obra y sé que has hecho anteriormente otros libros. Yo la verdad no puedo ampliar en el tema porque tendría que haber estudiado más el tema, pero lo que sí puedo aportar es, quiero saber un poco cuáles son tus hábitos para poder llegar a dar tantas conclusiones en tan poco tiempo de diferentes temas, porque si bien para poder investigar en varios temas, yo sé que tú no solo has hecho este libro, sino también conoces de criptomonedas, conoces de lo que es trading y otros temas. Entonces me gustaría también saber cuáles son tus hábitos y qué le recomiendas a las personas jóvenes que la verdad tienen un propósito para su vida y están buscando un ikigai para mejorar, ¿no? como personas cada vez. Y nuevamente muchas gracias por invitarme a
a este bonito momento que estoy pasando con todos ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, como dijo el gran científico alemán Einstein, una de las mentes más brillantes del siglo, dijo que era eminentemente curioso. Además, el hombre del Renacimiento, el genial hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci, era eminentemente curioso, muy curioso en muchas áreas del saber. Por eso fue inventor, por eso fue ingeniero, por eso fue pintor, arquitecto y muchísimas profesiones más, dejándonos obras maravillosas, como por ejemplo en el Museo del Louvre, la Gioconda, ¿no? Y muchas obras maravillosas más que son parte de nuestro patrimonio cultural, artístico. Entonces yo me inspiro en estos personajes, me inspiro en Leonardo da Vinci, me lo inspiro en Einstein, en el gran científico Einstein, personas que yo admiro y que yo me quiero parecer cada vez más a ellos. Así que soy muy curioso de todas las áreas del saber, me siento que me enriquezco, me ilustro, me dejo de ser cada vez más ignorante. Porque como dijo también Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Así que entre más estudiemos, más aprendamos, vamos a ser más conocedores, vamos a entender mejor el mundo, cómo funciona, a través de las diversas ciencias. El derecho, por ejemplo, la sociología, la historia, la ciencia política, la economía, ciencias físicas también, por ejemplo, la física, la química, las matemáticas, que es el lenguaje del universo. Así que, siguiendo el ejemplo de Leonardo da Vinci, este hombre del Renacimiento italiano, procuro aprender cada día leer con una voracidad intelectual insaciable. Así como no dejamos de siempre, todos los días, en algún momento del día, tener hambre, desayuno, almuerzo. Igualmente tengo hambre y sed de conocimiento. Así que he aprendido eso de él. Y espero que cada uno de ustedes también cultiven la curiosita. Y Michael Gelb, en su libro Inteligencia Genial, él habla precisamente que de todos los grandes genios de la historia, por ejemplo, los constructores de las pirámides de Egipto, por ejemplo, o por ejemplo del gran científico inglés Isaac Newton, o por ejemplo de los grandes genios de la antigüedad. Él había escogido a Leonardo da Vinci como el arquetipo, el hombre completo. Y él, una de sus tantas cualidades maravillosas que podemos aplicar en nuestra vida es la curiosidad, el deseo de aprender, de entender, de comprender por qué sucede esto. Recordemos que las grandes mentes hacen grandes preguntas. Así que si queremos cada vez hacernos cada vez más inteligentes, que es un deseo noble de cada uno de nosotros, uno de los principales hábitos que yo les invito a que tengamos es el hábito de la lectura, sí, pero también de escribir, por ejemplo mis reflexiones, lo que yo siento, lo que yo pienso, porque cuando yo escribo desarrollo otros hábitos, otras cualidades intelectuales que no lo hago solamente con la lectura. Así que, como dijo el gran escritor Nobel de Literatura Vargas Llosa, los libros son nuestros mejores amigos. Así yo los veo. Veamos acá cuántos grandes amigos tenemos. Una vasta red de conocimiento y de cultura que tenemos a nuestra disposición. Y así como cuando entramos a un gran banquete y vemos ahí delicias que están disponibles para ir a disfrutarlas, igualmente tengamos ese deseo de ir a la biblioteca con ese deseo de disfrutar, de deleitarnos con esas grandes delicias, pero no para el estómago, no para la lengua, sino para el saber, para nuestro intelecto. Porque recordemos que el saber en nuestro intelecto y la ciencia son los que nos están liberando de la opresión del pasado. Por ejemplo, en la época de Benjamin Franklin, el último gran científico y estadista de Estados Unidos, él dijo claramente que su época era una época la vida era bestial, corta, dura, una vida muy dura. Entonces llegaría el momento que con la ciencia lograríamos trascender y vencer esas limitaciones del pasado. Y gracias al enorme trabajo de grandes científicos como Einstein, como Newton, como Marie Curie y otros grandes más,
Tomás Alva Edison, es que tenemos el país que tenemos la sociedad y el mundo que hemos logrado. Yo me inspiro en ellos y, por ejemplo, les doy también un gran hábito que tenía Tomás Alva Edison. Él, cuando iba a contratar a un trabajador para que trabaje para él se sentaba en un almuerzo y le decía si iba quería la sopa con sal o sin sal. Y quería ver si era una persona que tenía flexibilidad de pensamiento. Y si no era una persona que no aceptaba dejar su hábito de ponerse sal, no lo contrataba. Porque él quería personas que tengan flexibilidad de conocimiento, creativas para el proceso inventivo que él quería tener. Pues es que contrató al gran Nikola Tesla, que es el padre de la radio, para que pueda trabajar para él y tener esos grandes inventos que ahora disfrutamos y que apreciamos. Así que me inspiro en estos grandes hombres que nos han dejado un legado que está ahí para que nosotros vayamos a aprender de todo su accionar, de todo lo que han logrado, lo que han hecho. Por ejemplo, del gran rey Sol, Luis XIV, de su ministro de Economía y Finanzas, Luis Foucault, que también tiene grandes historias de la historia que están ahí, para ir a descubrirlas y para aprender esa lección que ellos han tenido en nuestra vida. Recordamos que si yo no aprendo una lección de la historia, yo mismo tengo que padecerla para aprenderla. Pero me puedo aprovechar de toda la vasta historia universal, no solamente la historia del Perú, sino también universal, para poder entender y no cometer los mismos errores que ellos han cometido. Si yo no conozco la historia, pues simplemente voy a tropezar en esa piedra, porque yo no conozco lo que ha pasado con Luis XIV, yo no conozco lo que pasó con Francisco Pizarro, con Balboa, que también él era un gran explorador. Entonces, todas estas lecciones me inspiran a poder seguir estudiando, seguir aprendiendo, con ese deseo, esa curiosidad insaciable. El gran científico Sir Isaac Newton, probablemente el científico más grande de la historia, él decía que ¿por qué es que logró más que los demás? Y él respondió, porque me he subido sobre hombros de gigantes. Si Sir Isaac Newton, una de las mentes más brillantes de la historia, un genio multiplicado por 100, dijo eso, ¿qué podemos decir nosotros? Tenemos que con humildad subirnos sobre los hombros de grandes mentes, grandes pensadores, grandes intelectuales, personas que tienen mucho que aportarnos para poder sobre ellos poder construir. Entonces, lo que dijo Isaac Newton me guía en cada día de la vida. Sé que hay muchas cosas que yo no conozco, sé que hay muchas personas, como dijo también Ralph Waldo Emerson, este gran filósofo, pensador estadounidense. Él decía claramente que cada persona es superior a mí en algún aspecto, de manera que aprendo de cada uno de ellos, aprendo lo que a mí me falta. Así que hay que con humildad aprender de todos, hay que tener esa humildad de niño de reconocer que todas las personas son mis maestros y están para enseñarme. Hay muchas cosas que yo desconozco, que no entiendo incluso, pero que si yo con humildad pregunto, me asocio con ellos, podemos lograr grandes cosas. Podemos lograr construir, por ejemplo, las pirámides de Egipto allá, que es la última maravilla del mundo antiguo que aún permanece. O podemos construir, por ejemplo, la radio. Thomas Alva Edison contrató a Nikola Tesla y pudo inventar la radio. Y tantos inventos más que ahora gozamos y disfrutamos. Así que humildad, que es una de las principales cualidades que yo he visto que realmente es importante. Recordemos al rey Salomón. El rey Salomón tuvo un sueño y dice el relato bíblico, Dios se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te dé. Y el rey Salomón dijo, soy como un niño, no sé ni cómo salir ni cómo entrar, pero dame sabiduría para poder gobernar este gran pueblo tuyo. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, por cuanto no has pedido la derrota de tus enemigos, por cuanto no has pedido riquezas, ni fama, ni poder, y por cuanto no has pedido largura de días, te doy todo esto y más. Porque la sabiduría es el camino para la largura de días, para la paz con los enemigos. Es el camino para la fama, la riqueza, la prosperidad. Y realmente si ustedes leen el libro, leen la Biblia,
el rey Salomón es uno de los hombres más ricos que ha existido en toda la historia. Solamente de sus caballerizas, lo que colocan ahí para poder subirse sobre los caballos estaba hecho de oro. Entonces era un hombre muy rico. ¿Y de dónde provino todo eso? De la sabiduría que Dios le había dado. Prueba de esto es que la reina de Sabá hizo un viaje muy largo, miles de kilómetros de esa época, solamente para reunirse con Salomón, porque había escuchado la fama de su sabiduría. E hizo un largo inmenso, no es como ahora que toma un avión, no. Caminar días, solamente para reunirse con él, para aprender si era cierto realmente de gran sabiduría que Dios le había dado. Y se reunió con él y después dijo que era cierto, que realmente era una sabiduría maravillosa la que tenía. Se le dijo: bienaventurados estos tus siervos tuyos que están contigo, yo en cada día tu sabiduría. Y es por eso es que yo también aprendo de Salomón y me hago humilde como un niño, porque ese es el camino de la sabiduría y de la paz. Porque no podemos ser verdaderamente prósperos si es que aunque tengamos dinero, entonces no tenemos paz. Si que te están investigando, te quieren atrapar, o a un paso de la cárcel, como vemos en los noticieros. O que ya te van a atrapar y no tienes de dónde salir. Casos muy penosos que hemos vivido acá en la sociedad, en la historia peruana, y que ustedes mente pueden ver. Pero la sabiduría nos libra de todo eso. La sabiduría tiene los frutos, por un lado, larga vida, y por otro lado, paz y riquezas. Así que espero que sigamos este ejemplo de estos grandes hombres. Es la historia lo que nos está hablando, y no simplemente nos quedemos sin saber lo que ha sucedido, para poder enriquecernos y cada día hacernos cada vez un poquito más y más inteligentes en este espíritu noble que es la felicidad. Porque yo no concibo felicidad sin educación. La educación es uno de los pilares de nuestra sociedad. Es lo que ha hecho que Singapur, que hace 40, 45 años, si ustedes revisan su historia, era apenas un país, pero por llamarlo país, por ser generoso, porque era una colonia británica, minúscula allá en el sudeste asiático. Pero si hoy día nosotros vamos a Singapur, es un país muy rico y avanzado, tanto que ni siquiera en Estados Unidos hay la tecnología que podemos encontrar en Singapur. ¿Y qué hizo Singapur? Pues básicamente traer la élite científica que se asiente en el país, invertir fuertemente en educación. También pienso en Finlandia, por ejemplo, pienso en Noruega. ¿Cómo pueden invertir en educación como allá? Si ustedes alguna vez se van a la capital de Finlandia, en Helsinki, van a ver que en un lado está el Palacio de Gobierno, en otro lado la iglesia y al frente la principal universidad del país. Este país también le da mucha importancia a la educación, al saber, algo que en los países latinoamericanos no le dan tanto. Pero nos ha demostrado la historia que los países que han aportado fuerte por la educación han crecido y han avanzado. Corea del Sur igualmente. Recordemos que del 50 al 53 sucedió la guerra de Corea y Corea se partió en dos. Toda la industria estaba al norte y al sur estaba atrasado, no tenía industria. Comenzaron de muy bajo y hoy Corea del Sur es una estrella industrial. Cada vez que ustedes caminen y vean los autos Kia, son de Corea del Sur. Cada vez que vean Hyundai, marca coreana. La marca LG, la marca Samsung es de Corea del Sur. Entonces, estudiemos bien estos países, inspirémonos en los personajes y sigamos avanzando hacia el desarrollo y el crecimiento y hacia la felicidad que todos nosotros nos merecemos. Porque no solamente algunos personajes tienen la felicidad, nosotros también nos merecemos gozar de la mayor felicidad del mundo, poder gozar de todo lo que el espíritu humano desea. Así que esas son una de las claves: seguir aprendiendo de los grandes hombres, seguir estudiando de los de la historia, reconociendo nuestra ignorancia, porque la revolución científica que empezó hace 500 años nació porque nosotros los seres humanos reconocimos cuánto ignorábamos. Si no hubiéramos reconocido eso, no hubiéramos estudiado la física de Newton ni la química de Dalton. Seguiríamos probablemente en esas épocas sin grandes avances tecnológicos. Entonces esa es la respuesta y gracias.
¿Alguna otra pregunta, por favor? Ah, no. Sí. Buenas noches, necesito la verdad que me ha sorprendido hace unos meses. Estuve aquí mismo para la presentación de un libro tuyo que era sobre otro tema. Y creo que fue hace un mes, en comienzos de enero, que es una narrativa, una novela. Y ahora veo que estás presentando un libro sobre el derecho. ¿No? La verdad que veo que eres bastante versátil. Y según lo que he escuchado, las críticas de los comentarios del libro, me da la impresión que bueno, el contenido del libro es una historia, ¿no? Una parte del libro cuenta la historia, no resumirlo bastante, sobre el sistema legal del Perú, desde el incanato, comentario, hasta nuestros días, ¿no? Tratando de hacer un resumen, ¿no? Pero yo quería preguntarte, son dos cosas. Primero es, ¿qué es lo que te motivó a escribir un libro de esa naturaleza? ¿No? Porque, en fin, quizás que el derecho es muy amplio, ¿no? Quisiera saber cómo es que lo has escrito, si te has asesorado con abogados, has tenido que tener un estudio especial, porque esto la verdad es bastante complejo, ¿no? Y mi otra pregunta es, ¿qué opinas? ¿Cuál es el panorama, la visión prospectiva hacia el futuro sobre el derecho acá en Perú? Como tú bien sabes, acá el sistema legal está lleno de leyes. Muchas leyes, muchos vacíos legales también, pero las leyes no se cumplen, ¿no? Eso es lo que siempre la queja de siempre, ¿no? Y quisiera saber, ¿no? ¿Cuál crees que es la visión de nuestro derecho en el futuro con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Este es un tema bastante controvertido porque el asunto de la inteligencia artificial puede quitar trabajo en el ámbito laboral a los jueces, a los abogados. Es un tema bastante controvertido y controversial. Quisiera saber qué opinas de eso. A ver, Juan Carlos, qué brillante pregunta. Eso. Bueno, en primer lugar es la perseverancia, ¿no? Día tras día, como dijo Aristóteles, la excelencia no es un acto sino un hábito. Somos lo que hacemos día a día. Así que si quiero escribir, por ejemplo, un libro, hay que hacer hoy día disciplinadamente de tal a tal hora, aunque no tengas ganas, aunque tengas hambre, aunque tengas sueño, disciplina hacerlo. Y mañana también todos los días disciplina. Esa es una de las claves. Vargas Llosa también decía eso. Él es muy disciplinado para escribir todas sus obras. Entonces yo también me inspiro en ellos y procuro aprender de ellos cómo es que tienen esa gran disciplina. Entonces la disciplina es fundamental. Cultivemos ese buen hábito. Y aparte otra de las claves es, porque yo quiero hacer un aporte en esta ciencia social. Yo sé que, como les decía, que el saber es multidisciplinario, somos seres holísticos. Desde las ciencias físicas hasta las ciencias sociales, todo nos enriquece y nos potencia. No podemos simplemente enfocarnos en un área del saber y dar la espalda al resto. Debemos constantemente estar aprendiendo todo lo que podamos. Obviamente hay limitaciones de tiempo, de espacio, todo lo demás, pero lo más que se pueda hay que seguir estudiando y investigando. Y si puedes dar aportes a un área del saber, a tu área del saber, fabuloso. Hay que aportar al saber, a la cultura, que es lo tan valiosa para el desarrollo personal y el desarrollo social. Como les decía, yo creo en la educación, yo apuesto fuertemente por la educación, sé todo lo que desconozco, reconozco todo eso y por eso prefiero seguir aportándolo cada vez más. Y aparte que es un valor artístico, porque un libro es una obra de arte. La concepción, la portada, todo se complementa para hacer una obra de arte y una obra que pueda trascender el tiempo. Eso busquemos, tengamos ese espíritu de crear obras que trascienden el tiempo, de acá 50 años, 100 años, 200 años. Grandes, como por ejemplo hizo el fundador de la ciudad Pizarro, ¿no? Incluso ahora lo recordamos, o por ejemplo los que construyeron las pirámides de Egipto, la única maravilla del mundo que todavía permanece y todavía existe. Y todas las grandes obras más, por ejemplo la Gioconda de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Así que tengamos ese deseo de hacer aportes a la sociedad, de poner nuestro granito de arena, porque entre más enseñas, más vamos a aprender. Si quieres aprender de algún tema, hay que escribir un libro, porque cuando tú lo haces, vamos a aprender el doble. Está demostrado y así funciona. Y con respecto al futuro,
como dijo un gran general de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, ninguna guerra la ha ganado el pesimismo. ¿Okay? Yo soy optimista por naturaleza y porque la psicología reconoce que el optimismo es la clave de la felicidad. Si tú eres pesimista, tu felicidad baja. Así que yo soy optimista. Yo soy optimista con todas las tecnologías exponenciales. Tú has hablado de la inteligencia artificial. Esa es solamente una de las 12 tecnologías exponenciales que están a punto de converger. Es la madre de todas, pero hay, por ejemplo, la blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual. Por ejemplo, también la robótica, la computación cuántica y más tecnologías exponenciales, por ejemplo, la ciencia de los materiales. Todo esto va a converger y va a transformar toda nuestra sociedad desde abajo. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente recibir el futuro con alegría, con entusiasmo y prepararnos para lo que se viene, amando la ciencia, amando la tecnología y la innovación. Recordemos que la ciencia y la tecnología son los motores de la prosperidad. Todos los países que le han dado la espalda se han quedado rezagados y se han quedado pobres. En cambio, países que apuestan fuerte por la ciencia, por ejemplo Estados Unidos, invierte ingentes recursos, es el país líder en el mundo. Por ejemplo China también, que está invirtiendo ingentes recursos en computación cuántica, también es un país líder en el mundo. Así que no le tengamos miedo a la innovación, sino abracemos, le demos gracias porque se está gestando en los laboratorios de todo el mundo el futuro de la sociedad, y adaptémonos a lo que se viene. Hay un libro muy interesante que habla del aspecto de acá al futuro, al 2030. El gran periodista Andrés Oppenheimer sacó un libro llamado Sálvese quien pueda. Ahí en este libro, él expone claramente una investigación exhaustiva que hace de muchas profesiones y cómo van a ser transformadas por la ciencia. Entonces yo les invito también a que, si quieren investigar más de este tema, lean ese libro, porque ahí investiga a personas que están muy relacionadas a cada área del saber, a científicos que están en sus laboratorios creando las innovaciones que van a transformar el futuro. Y de acá al 2030, según ese pronóstico, el 40% de los trabajos van a desaparecer. ¿Okay? Pero o sea, así como en la época, la primera revolución industrial, los luditas tenían miedo porque ahora las máquinas iban a fabricar la ropa y ellos ya no iban a trabajar. Sin embargo, surgió otros puestos de trabajo. Entonces hay que adaptarnos. No podemos ir en contra de la innovación, porque aunque yo no invierte en innovación, otro país lo va a hacer y me voy a quedar atrasado. ¿De acuerdo? Entonces hay que apostar fuerte por la innovación, agradecer incluso por los innovadores que están transformando el mundo en Estados Unidos, China, Japón, y apoyarlos y agradecerles porque están trabajando en su perspectiva. Unos en nanotecnología, otros en robótica, otros en computación cuántica, otros en impresión 3D, etc. Porque eso es lo que nos va a traer el progreso y una mejor vida de acá al 2030, 2050, de acá al futuro. Así que agradezcamos y estemos felices. Y eso sí, estemos siempre al tanto en las noticias de cómo están avanzando cada año, para poder yo adaptarme al futuro y que simplemente me suba la ola en vez de que me quede acá y la ola pasó y yo ni me di cuenta. O peor aún, que estoy en un lugar en el cual la ola me revuelca más bien. Entonces no seamos así. Eso es todo, gracias. Sí, gracias. Ahora por favor, vengan aquí por favor. Permíteme, voy a terminar con esta historia. Una historia muy hermosa, el cual vamos en primer lugar, agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, porque veo que ustedes aman el saber, aman la ciencia, y eso habla muy bien de ustedes. Otros están en el fútbol, en actividades mundanas, en las discotecas o tomando vino. Pero nosotros no, nosotros somos diferentes. Nosotros somos la élite cultural e intelectual del Perú, los que vamos a dirigir el país y vamos a transformar el Perú en una nación próspera, rica. Entonces es un gran gusto estar aquí con ustedes, porque siempre compartir
es lo que nos lleva al éxito, al desarrollo, siempre desarrollarnos, crecer. Y sí, voy a terminar con esta historia. Imaginen una pequeña comunidad en los Andes peruanos, ¿ok? En los Andes, donde sus habitantes se enfrentan a una lucha diaria por el acceso al agua, un derecho fundamental para su desarrollo y supervivencia. Pero a pesar de sus esfuerzos, se ven atrapados en una red de legislaciones confusas y burocracia inaccesible. Pero entre ellos, un joven decide tomar acción. Sin conocimientos previos en derecho, comienza a explorar, buscando entender las leyes que rigen en su ciudad, en su localidad. Entonces su viaje le lleva a este libro, El Derecho en el Perú, donde descubre las herramientas necesarias para liderar a su comunidad en una batalla legal por su derecho al agua. Y con el tiempo, y armado con el conocimiento adquirido, porque ya leyó, logra no solo garantizar el acceso al agua para su comunidad, sino también inspirar a otros a tomar acción. Entonces su historia se convierte en un testimonio del poder del conocimiento legal que puede transformar nuestras vidas y comunidades. Entonces esta historia es un testimonio de lo que el conocimiento y la determinación pueden lograr. Este libro, véanlo como una llave que puede abrir puertas hacia la justicia, la equidad y el cambio. Cada día nos acerca un paso más hacia ese cambio que queremos ver. Al igual que esta persona, nosotros también tenemos el poder de cambiar la realidad. No dejemos que la complejidad del sistema legal nos detenga. Este libro es nuestro mentor, nuestro guía, nuestro aliado. Es hora de que tomemos acción, nos empoderemos con el conocimiento. El primer paso comienza con la decisión de abrir el libro, de leerlo, de practicarlo. Por eso, muchas gracias y por favor vengan para tomarnos una foto aquí. Un aplauso. Una intervención. Ah, va, ven. Bueno, ante todo, estimada concurrencia, doctor Juan Carlos, un amigo que me siento en realidad emocionado, poco tiempo que he tenido la oportunidad. Yo soy muy creyente en la fe de Dios y doy gracias a Dios por permitirme tener la amistad con el doctor. Esa amistad está creciendo fuertemente, no tengo mucho conocimiento, pero sí tengo ese ánimo de salir adelante. Conformo una ONG y es mi asesor a partir de hoy día. Esa ONG que vamos a transformar la selva. En la selva hay inmensos recursos. Todo en Lima, todo centrado acá. Pero vayamos adentro, las comunidades abandonadas, no hay postas médicas, esos niños, adultos, desnutridos, no hay nada. Entonces yo fui invitado, fui de paseo por allá, debemos hacer algo. Motivé ahí, gracias a Dios, a un grupo de personas. Y estamos en camino. Y todo esto se complementa con esto de Chancay, con el tren interior. O sea que nosotros tomamos la batuta, sin querer, queriendo. Y tenemos mucho por hacer. Yo le agradezco, doctor, y siempre lo que usted me ha orientado, lo he hecho. A veces descuidado por la misma labor que tengo del trabajo, que no es fácil. La ONG lo hemos hecho en 3 meses. ¿A qué se dedica la ONG? ¿A qué se dedica la ONG? La ONG abarcamos agro, educación, artesanía, intercultural, porque se necesita todo. Todo. Estoy seguro y convencido que estamos adentro, ya estamos caminando fuertemente, gracias con la guía de acá de mi amigo. Y esperamos tener el éxito, ya con la información del desarrollo, la tecnología, lo logramos. Tenemos mucho por hacer. Pero ¿qué pasa?
que acá el gobierno central y todos los políticos mucho daño nos han hecho. Tenemos que cambiar la educación, innovar la educación. Por ejemplo, ahora viene Chancay del puerto, se vienen las tecnologías, tenemos jóvenes preparados técnicos, no hay jóvenes. ¿Qué vamos a permitir? Que estos empresarios traigan de Chile, Ecuador, Brasil técnicos para que puedan trabajar, teniendo nosotros siendo los dueños de acá. Tenemos que tomar acción, jóvenes, adultos, en el lugar que seamos. Exigir al gobierno, una currículum debe cambiarse. ¿Por qué a mi conocimiento China y otros países han desarrollado? Porque a los niños lo van evaluando. Y de acuerdo a su nivel deben ser a uno. ¿Por qué no podemos hacer nosotros? Si todo lo tenemos y todavía somos bendecidos porque tenemos un país donde hay todo lo que no hay en otro lugar. Los chinos, ¿por qué están invirtiendo miles de millones acá de dólares? Porque tenemos una zona estratégica que no lo tiene nadie. Entonces, les invito, hagamos esfuerzos, de una u otra forma tenemos que salir adelante. Estamos a tiempo, depende de nosotros, no por la edad que tengamos. Cada uno en el lugar que esté, poner un gran lugar. Y gracias, doctor, por todo. Gracias a ti también.